Y quiero comenzar contando la historia de un doctor. Un doctor que trabajó con una enfermera que durante 20 años esta enfermera había brindado a sus pacientes una atención, un cuidado y un amor excelentes. El doctor se quedó muy impresionado con la habilidad de esta mujer y la consideró como un miembro ejemplar de su profesión. El doctor se enteró que esta mujer, esta enfermera, no ganaba mucho. Y cuando supo lo pequeño que era su salario, le dijo a la enfermera, ¿por qué no hace que le paguen más? Le dijo, es ridículo que usted trabaje con tan poco o por tan poco. Y ella respondió que estaba recibiendo lo suficiente para suplir sus necesidades. A lo que el doctor le dijo lo siguiente, le dijo así, pero usted merece más. Dios sabe que lo vale. La enfermera guardó silencio por un momento y luego, con una sonrisa en el rostro, exclamó esto. Doctor, si Dios sabe que lo valgo, eso es todo lo que importa. Si Dios sabe que lo valgo, eso es todo lo que importa. Esta historia nos presenta, o esta pequeña ilustración nos presenta una pregunta con respecto a cuando hacemos lo que hacemos, cuando hacemos buenas obras, y es ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para buscar el reconocimiento de los hombres? ¿Para mostrar mi valía? ¿O lo hacemos para darle gloria a Dios? Hoy vamos a empezar un estudio de una sección de Mateo que nos habla de cuál debe ser nuestra motivación cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. No importa si usted está en su trabajo, si está en una junta de acción comunal, si está en un colegio o donde esté, en la iglesia. Hoy vamos a estudiar y vamos a estudiar por tal vez 5 domingos más por qué debemos hacer lo que debemos hacer. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 6 y de hecho vamos a leer toda la sección desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Mateo 6 del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Señor, venimos a ti a buscar tu voluntad para nuestra vida y a someternos a tu voluntad. Ayúdanos a recibir tu palabra con mansedumbre y con reverencia, para conocerte más
amarte más y obedecerte mejor. En tu nombre hemos orado. Amén. Hoy comenzamos esta nueva sección del Evangelio de Mateo y es bueno recordar siempre el contexto y es bueno recordar que el tema del Evangelio de Mateo es una declaración, una proclamación y una documentación de que Cristo es el Rey. Ese es el objetivo de Mateo, mostrar a Cristo como Rey. Hasta este punto, Mateo ha mostrado diferentes aspectos de que Cristo era el Rey prometido, como su genealogía y su nacimiento profético en el capítulo 1 y 2, su ungimiento como Rey en el bautismo en el capítulo 3 y su calificación moral como Rey al no ceder ante la tentación en el capítulo 4. Los capítulos del 5 al 7 es lo que se ha denominado el Sermón del Monte. Y aquí nosotros lo hemos denominado el discurso del Rey, porque en este sermón, en estos 3 capítulos, Cristo se presenta como un legislador y expresa las obligaciones espirituales del gobierno de Jesús en la vida de sus súbditos. En el capítulo 5, que acabamos de estudiar el mes pasado, vimos cuáles son las características de los ciudadanos del reino, en primer lugar con las bienaventuranzas, del versículo 1 al 12. Luego vimos las responsabilidades de los creyentes al ser sal y luz de esta tierra, en el versículo 13 al 16. Y por último, vimos la importancia que el Señor tiene de la Escritura, al afirmar que Él vino a cumplir toda la ley y luego a corregir 6 falsas interpretaciones que había en la época y exhorta a sus discípulos a vivir de acuerdo a esta moral y a esta ética del reino y no como los fariseos habían enseñado, habían malinterpretado y le habían enseñado a la gente que debían vivir. Ahora, en esta primera parte del capítulo 6 que acabamos de leer, el Señor continúa corrigiendo la justicia farisaica por medio de darle el correcto sentido a 3 prácticas que eran muy importantes en la piedad judía. 3 prácticas. ¿Cuáles eran estas prácticas? Eran el dar limosna, la oración y el ayuno, ¿cierto? Las acabamos de leer. 3 prácticas que eran muy importantes en la piedad judía. Estos 3 hábitos constituían la cumbre de la religiosidad judía. Eran el pináculo de cómo un judío expresaba su espiritualidad. Eran conocidos como los pilares del judaísmo: el dar, la oración y el ayuno. De hecho, los fariseos alardeaban constantemente de dar, orar y ayunar. Un ejemplo, vaya a Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 12. Lucas capítulo 18, del 10 al 12. Mire lo que dice ahí. Lucas 18, del 10 al 12. Y miren lo que este fariseo fue a hacer al templo. Lo que dice el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Fueron a qué? A orar. 11. El fariseo puesto en pies oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Es claro que estos 3 aspectos, el dar, el ayunar y el orar, eran lo más importante para un religioso judío de aquella época. De hecho, en algunas sectas del judaísmo, estos actos empezaron a reemplazar los sacrificios del templo como medios para expiar los pecados y obtener el perdón. Ellos pensaban que si hacían estos 3 actos, no importaba ir al templo a seguir las ordenanzas de Dios de cómo debían expiar sus pecados. Obviamente, sabemos que ninguna obra puede producir el perdón de los pecados, solo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero esto era lo que ellos pensaban. Ellos creían que si daban, oraban y ayunaban, pues estaban libres de cualquier culpa. Por eso, ahí en el capítulo 6, versículo 1, el Señor Jesús empieza su denuncia y hace una advertencia muy fuerte con respecto a hacer estas obras de justicia con la motivación equivocada. Este versículo es una declaración general de toda esta sección que va hasta el versículo 19. El versículo 1 es una introducción que denuncia la tergiversación que estaban haciendo los fariseos de estos actos. Y la pregunta principal en toda esta sección es: ¿cuál es la motivación para hacer buenas obras? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos incluso o a veces vamos más allá de la milla extra? ¿Cuál es la motivación que el Señor
nos dice que debemos tener cuando hacemos buenas obras, no solo en el orar, en el dar y en el ayunar. El versículo 1 comienza con la palabra guardaos, y esa palabra guardaos también se traduce poner mucho cuidado, mucho cuidado. Se usa para expresar una advertencia que señala un peligro inminente. Es un mandato que implica máxima atención y una constante vigilancia, guardados. ¿Pero en qué nos debemos guardar? Mire lo que dice a continuación el texto. ¿Guardados de qué? De hacer vuestra justicia delante de los hombres. Aquí la justicia hace referencia a las obras justas que un hijo de Dios debe hacer. Es el estilo de vida justo que un creyente debe practicar. Esta es la manera en la que el Señor se refiere a la justicia en el Sermón del Monte. Lo hemos visto en el capítulo 5, versículo 6 y versículo 10, cuando nos dicen que vamos a ser perseguidos por causa de ¿qué? De la justicia, de nuestro comportamiento justo. Por lo tanto, aquí la justicia se refiere a eso, a hacer obras justas. Y específicamente, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18, se refieren a 3 obras justas, que son ¿cuáles? La limosna, el dar limosna, la oración y el ayuno. Estas actividades son actos de justicia verdaderos cuando se hacen con la motivación adecuada, pero equivocados cuando se buscan hacer delante de los hombres para ser vistos de ellos. Como dice ahí el texto, mire lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos. Y en esta sola frase, el maestro por excelencia desenmascara la falsa motivación de estos religiosos. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían un alarde de sus actos externos de justicia cuando los hacían en público, como lo que contaba el Señor Jesús, ¿no? Voy al templo, oro en voz alta y digo que soy más justo que todos los demás, que doy más que todos los demás, que oro más que todos los demás. Y en esta sola frase, el Señor desenmascara esa falsa motivación de los religiosos. Ellos hacían alarde de esos actos externos de justicia cuando tenían público, cuando lo hacían delante de los hombres, porque su objetivo era que la gente que los admirara. Ese era su objetivo. La expresión ahí en el texto que dice para ser vistos de ellos también podría traducirse con miras a ser contemplados por ellos. Con miras a ser contemplados por ellos. Ese era el propósito de los fariseos cuando realizaban alguna buena obra: recibir el aplauso y el reconocimiento al ser contemplados por los hombres. Terrible. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos fariseos? Quitaban a Dios del centro de atención y se colocaban ellos mismos. Buscaban la contemplación para ellos. Y el Señor dice que si esa es la motivación, obviamente, dice ahí el texto al final, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es que es obvio, ¿no? ¿Cómo el Padre va a dar algún tipo de recompensa a quienes no procuran darle el reconocimiento que tienen? No. ¿Cómo el Padre, cómo Dios va a dar algún tipo de recompensa a unas personas que buscan quitarle el honor y la gloria? Los líderes religiosos hacían sus buenas obras con el fin de traer la atención a la gente, la atención de la gente, mientras ellos estaban dando limosna, cuando estaban orando o cuando estaban ayunando. Ese era su objetivo. Esperaban que los espectadores, los que tenían alrededor, dijeran: ¡qué devotos! ¡Qué piadosos son estos escribas y fariseos! ¡Qué buenos judíos son! Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? Que quien obra de esa manera no tendrá la única recompensa que realmente vale la pena, y es la del Padre que está en los cielos. El punto central de esta enseñanza, en este versículo y en toda la sección, es que el Señor no solamente manda a sus discípulos a hacer lo correcto, sino que Él mandó a hacer lo correcto por las razones correctas. Al Señor no solamente le importa que usted haga lo que tiene que hacer, sino que lo haga con la motivación adecuada. Con la motivación adecuada. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor mira el corazón. Más que cualquier otra cosa. El Señor mira el corazón. Una acción no es verdaderamente justa a menos que tenga la motivación adecuada. A menos que tenga la apropiada motivación. Por eso es tan importante esta advertencia del Señor, donde dice guardaos.
guardaos. Hermanos, debemos poner mucho cuidado, una máxima atención, una constante vigilancia de no ser engañados por nuestro propio corazón y hacer lo que debemos hacer con el objetivo de ser reconocidos, de ser contemplados. La motivación para cada acto verdaderamente justo es un deseo de glorificar a Dios y de agradarlo. Debemos resistir el impulso de glorificarnos a nosotros mismos. Un impulso que tenemos constantemente. Que me digan, bien hecho, usted es un teso, uy, usted cómo trabaja de bien, usted tan devoto en la iglesia. Debemos poner mucho cuidado, una máxima atención de no ser engañados por nuestro propio corazón y estar buscando el reconocimiento de los hombres, porque ese reconocimiento lo detesta Dios, porque le quita el lugar que Dios tiene. La motivación para cada acto verdaderamente justo es un deseo de glorificar a Dios y agradarlo. Debemos resistir el impulso de glorificarnos a nosotros mismos, una tendencia que está desde Edén, con la mentira de Satanás. ¿Serás como? Como Dios. Eso es el objetivo que todos los seres humanos buscamos, pero que es un impulso pecaminoso e idólatra. Si eres discípulo de Cristo, debes decidir si das, oras, ayunas o haces cualquier otra cosa buscando la aprobación de los hombres o del cielo. Si deseas agradar a Dios o impresionar a otros. Esa es la máxima, esa es la pregunta. Y el primer acto de justicia que el Señor va a tratar o que el Señor escoge para señalar nos muestra no solo la manera equivocada de hacerlo, sino que nos enseña la manera correcta de cómo debemos dar. ¿Cómo debemos dar nuestro dinero? Y es lo que el Señor va a explicar en los versículos del 2 al 4. ¿Cómo debemos ayudar a otros financieramente cuando están en necesidad? ¿Cuál debe ser la motivación de un creyente al dar en cualquier situación? Vamos a ver 3 actitudes que debemos tener en cuenta cuando tengamos la oportunidad de dar a otros. 3 actitudes de mi corazón que debo tener en cuenta cuando tenga la oportunidad de dar a otros. Primera, no busques la aprobación de los hombres. No busques la aprobación de los hombres. Esa es la primera actitud para dar como Dios quiere. Leamos el versículo 2. Dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor comienza diciendo cuando des limosna. Y lo primero que indican estas palabras es que el dar era una práctica regular y no un suceso ocasional. Ahí dice él, cuando des, es una práctica regular. Jesús supone que sus seguidores, que sus discípulos darán. La pregunta no es si lo van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Esa es la pregunta aquí. El término limosna significa literalmente misericordia o piedad. Y llegó a aplicarse particularmente en esta época y en este contexto al dar dinero o comida gratuitamente para aliviar la necesidad de las personas que no tuvieran, de los pobres. Dar a los necesitados era una parte muy importante, fundamental del judaísmo antiguo y era una obligación que vemos en la ley. Este dar de manera caritativa apoyaba a las viudas, a los huérfanos y a los discapacitados. Tenemos varios ejemplos de eso, incluso a los que recogían la cosecha del trigo se les decía que dejaran algunos apartes del trigo para que los pobres pudieran recolectar y tener comida. Eso lo vemos en el ejemplo de Ruth, cuando Boaz le dice, deja ahí algunas cosas para Ruth. Para los judíos de aquella época, la limosna era el más sagrado de todos los deberes religiosos. De hecho, para ellos, dar limosna y ser justo eran una misma cosa. Ellos utilizaban una palabra en el hebreo que eran ¿cómo se dice? No, homónimos, que dicen, son la misma palabra, pero a veces significan otra cosa diferente, homónimos. Utilizaban la palabra para hacer, esta es una persona justa o esta es una persona que está dando limosna, era la misma palabra. El punto que quiero resaltar es que era muy importante para ellos dar, supremamente importante para ellos dar. Y ellos creían equivocadamente que al hacerlo ganaban mérito ante los ojos de Dios.
Ese era el punto. Que mis obras y el dar daban mérito ante los ojos de Dios. Y esto seguramente los llevó a pensar que mientras más eran notados, pues mejor. Pues mejor, porque estoy ganando ¿qué? Más mérito delante de Dios. Y por eso el Señor desaprueba cuando alguien dé limosna, mire lo que dice el versículo 2, haga tocar trompeta delante de ti. Lo más probable es que esta expresión es una metáfora de llamar la atención. Haga tocar trompeta. Pero también puede referirse al cofre de las ofrendas que estaba en el templo y era llamado el cofre de la trompeta porque en sus 4 esquinas tenían unas bocas donde uno metía el dinero que tenían una forma de trompeta. Tocar la trompeta en ese contexto podría ser una referencia al arrojar monedas ruidosamente por la boca del cofre de los trompetas y así llamar la atención a la generosidad propia. Si pusiéramos aquí el cofre y alguien viniera y mandara todo eso. Eso es lo que podría hacer tocar la trompeta. Pero definitivamente, más que todo, es una metáfora que busca llamar la atención, tocar trompeta. El Señor, allí en el versículo 2, continúa su denuncia al decir, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Cómo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles? Jesús aquí menciona 2 lugares muy públicos en esa época, las sinagogas y las calles. Y menciona estos lugares porque en estos lugares a los que hacían esto les interesaba ser notados. Eran lugares públicos muy frecuentados. Les interesaba más que todo ser notados por los demás, pero realmente no les interesaba la ayuda a los necesitados. Y por eso es que el Señor utiliza este término tan fuerte de decirles como hipócritas. Esta gente son unos ¿qué? Hipócritas. Y esta palabra es bien interesante. No sé si usted conoce el significado, pero esa palabra se utilizó originalmente para referirse a los actores, aquellos que estaban en una obra de teatro, que personificaban a otros en esas obras de teatro griegas. Los actores interpretaban un papel que buscaba causar un efecto determinado, pero nunca buscaban transmitir la verdad. Y lo que el Señor dice al decirles hipócritas a este tipo de personas es que quienes dan buscando la aprobación de los hombres son actores espirituales que pretenden tener una piedad que no poseen. Porque lo único que buscan, como concluye el texto, es ser alabados por los hombres. Bueno, antes de que concluya el texto, ser alabados por los hombres. Eso es lo que buscan los hipócritas espirituales, la alabanza de los demás. Esa palabra alabados significa reconocer, honrar, alabar, investir con dignidad a alguien. Es dar estima u honor a alguien colocándolo en una posición honorable. Y de hecho es la misma palabra que se utiliza para darle honra a Dios y lo vemos ahí atrás en el capítulo 5, versículo 16. Rápidamente mire ahí, capítulo 5, versículo 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra glorifique en el original griego es exactamente la misma que el Señor Jesús está utilizando cuando esta gente que da para ser visto por los demás está utilizando para ellos. Están buscando ¿qué? Ser ¿qué? Glorificados, ser alabados ellos mismos. Es exactamente la misma palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí en este versículo? Es que los que dan para ser alabados por los hombres se colocan a sí mismos como quienes deben ser adorados en vez de Dios. Ese es el punto y por eso son unos hipócritas. Se colocan en el lugar de Dios. Al buscar la aprobación de los hombres, desplazan a Dios como quien debe llevarse el reconocimiento. Como los actores. ¿Se ha escuchado? Que ellos dicen que viven del aplauso de su público. Pues quienes dan buscando el reconocimiento de los demás y no para satisfacer las necesidades de los otros, son unos hipócritas espirituales que dan para causar un efecto mentiroso de piedad, pero que solo viven por el aplauso de la gente. Hipócritas espirituales. Solamente viven por ello. Y debido a esto, ahora sí, el versículo concluye diciendo la advertencia del Señor, donde dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa expresión "ya tienen"
se traduce también recibir totalmente. Ya recibieron totalmente su recompensa. Y de hecho era un término técnico que proveía, que proveía un recibo marcado como cancelado. O sea, cuando alguien decía ya tiene, era como darle una factura que ya está cancelada. La declaración del Señor significa que cuando alguien da ostentosamente, toda la recompensa que recibirá es solamente la atención humana, solamente el aplauso de los hombres. Ese será el pago completo que recibirá y nada más, absolutamente nada más. ¿Cuál es el punto? Es que si una persona busca el aplauso de los hombres a través de dar, de ser generoso, ese aplauso será toda su recompensa. No tendrá ninguna otra recompensa. Hermanos, como creyentes, la palabra nos dice que es un deber cristiano ayudar a quien esté en necesidad, como vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 5, versículo 42, cuando decía, al que te pida ¿qué? Dale. Al que esté en necesidad, en verdadera necesidad, dale. Es un deber del creyente. Como creyentes damos para aliviar las necesidades de aquellos que no tienen recursos. Damos a quienes están pasando por crisis económicas. Damos para suplir las necesidades de la iglesia. Damos para ayudar a los familiares. Pero el Señor aquí nos está enseñando que la primera actitud cuando damos es no buscar la aprobación de los hombres. Jesús está señalando aquí que esta noble acción puede ser posible hacerla de una manera objetable. Lo que tiene la intención de ser un acto desinteresado puede ser pervertido en un acto totalmente egoísta. Totalmente egoísta. Tanto en la época del Señor como ahora, algunas personas hacen una muestra pública de su generosidad. Algunos están más interesados en ser conocidos como unos grandes benefactores que en ayudar genuinamente a los necesitados. Lo que les importa es la reputación más que el alivio de la necesidad. Pero no podemos ser como los escribas y los fariseos. No podemos ser como los escribas y los fariseos, cuyo objetivo no era satisfacer las necesidades verdaderas de los demás y tampoco daban compasión a los que no tenían, sino que daban ¿por qué? Solamente por un deseo de autoengrandecimiento, de ser contemplados, de ser alabados. La advertencia que el Señor nos da es que debemos guardarnos. Guardémonos. Porque siempre, y usted examínese usted mismo, siempre estamos queriendo el reconocimiento de los demás. No es que no me reconocieron ni un poquito lo que yo he hecho. No. Esta es una advertencia muy clara, debemos guardarnos, debemos poner mucha atención, tener mucha cautela, ser muy cuidadosos de nuestro engañoso corazón, porque es una tendencia humanamente pecadora querer hacer algo bueno y sobre todo dar con el objetivo de recibir la gloria para nosotros. ¿No? Es que mire todo lo que me estoy desprendiendo, mire, ¿no? Yo que no tengo nada. Si buscas la aprobación de los hombres al dar, eso ya es una señal de que lo estás haciendo con la motivación equivocada. Ya estás mal. Puede ser que busques el reconocimiento de tus padres cuando les des algo. Que busques la aprobación de tus compañeros de trabajo cuando eres generoso. Que busques el beneplácito de tus hermanos en la iglesia cuando ofrendas. Y el nombre que Cristo le da a este tipo de personas, ¿cuál es? Hipócrita. Eres un hipócrita. Un pastor tan fuerte, pero es que estoy diciendo lo que dice la Biblia. Eres un hipócrita si lo haces de esa manera. Son personas que parecen muy piadosos, pero realmente ¿qué? Están muertos. Mire lo que dice Mateo 23, 27, 28. Mateo 23, 27, 28. De hecho, desde el versículo 26, y podríamos leer todo el capítulo porque es una denuncia a la hipocresía del Señor a los fariseos.
Mire, Mateo 23, desde el 26 al 28. Fariseo, ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De hipocresía y de iniquidad. Hipócritas. Pretenden mostrar que son piadosos, pero la verdad, muertos. Muertos. Dan con el propósito expreso de que otros los honren y piensen bien de ellos, y solamente es hipocresía. Dar con ese propósito de que otros pongan la atención en nuestras vidas, que otros piensen bien de nosotros, que piensen del cuán generosos somos, es hipocresía. Esas personas dan con un falso interés en aliviar la necesidad de los demás, pero solo les interesa los elogios de los hombres. Su generosidad es un acto escenificado y por eso son unos hipócritas y por eso son unos farsantes. Una persona así es un hipócrita porque pretende una devoción mentirosa a Dios. Es hipócrita porque su adoración es vacía. Es hipócrita porque sustituye la autoridad divina por la humana. Es hipócrita porque busca la alabanza para Él y no para el único que se debe llevar toda la gloria y todo el honor, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo único que va a recibir una persona así? Solo el aplauso de la tierra. Solamente. Lo único que recibirá una persona que busca la aprobación de los hombres por sus regalos es el reconocimiento humano. Solamente. Y si este es su caso, tenga cuidado de seguir alimentando su ego. Tenga mucho cuidado de seguir alimentando su ego. Porque lo único que puede esperar es la aprobación de los hombres, pero ninguna aprobación ni recompensa verdadera de parte de Dios. Ya la perdió. Ya la perdió. El hipócrita cree que le pagan todo con ese reconocimiento. Pero la verdad es que está arruinado y no tiene nada. Nada. Lo primero que debemos entender cuando damos es que no podemos buscar la aprobación de los hombres. ¿Amén? Segundo punto. No busques la aprobación propia. La segunda actitud para dar como Dios quiere es no buscar la aprobación propia. Leamos el versículo 3, Mateo 6. Dice así. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El versículo 3 pone al discípulo de Cristo en contraste con los hipócritas cuando empieza diciendo más. ¿Más qué? Más. O sea, lo anterior usted no lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Este es el contraste. Y esto es un contraste que muestra que la actitud del creyente debe ser totalmente opuesta a la de los fariseos, ya que la izquierda no puede saber lo que hace la derecha. ¿Qué significa esto? Como vemos o como nos hemos dado cuenta, las manos casi siempre actúan al unísono. Juntas levantan, llevan y toman cosas. Se puede considerar como si se conocieran completamente. Cualquiera cosa que una la hace, la otra la puede hacer, o la otra lo sabe. Por lo tanto, que la mano izquierda no sepa lo que la derecha está haciendo, significa una falta total de conocimiento, una extrema ignorancia. Pero esto, como a veces hemos creído, no se refiere a que otros no sepan que yo estoy dando, como usualmente lo hemos pensado, y ya vamos a hablar de eso más adelante, de hacerlo en secreto. Las dos manos son miembros de un mismo cuerpo, y la imagen de mantener en secreto el dar una mano de la otra es una hipérbole. Una hipérbole que quiere decir que el discípulo no debe dar para que pueda darse una palmadita en la espalda o aplaudir su propia bondad. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda se refiere a la prohibición de Cristo
de celebrar orgullosamente tus propios actos de justicia. El Señor está diciendo esto: evita la tendencia humanamente pecaminosa de decir no solo ante los demás, sino para ti mismo, qué bueno soy. Uy, cómo soy de bueno yo, ¿no? Evita aprobarte a ti mismo. Evita aprobarte a ti mismo. Esa es la enseñanza. Hermanos, debemos evitar la aprobación propia. Debes alabarte a ti mismo cuando des o cuando hagas cualquier cosa. Debes dejar de decir, increíble todo lo que yo doy, ¿no? Increíble yo cómo soy de piadoso. No, es que me deberían poner una placa aquí en la puerta del hotel, porque yo cómo doy. ¿Y qué nos está diciendo el texto? Que si das para complacerte a ti mismo, así nadie lo sepa, incluso, así nadie lo reconozca, no está bien a los ojos de Dios. Tenaz, ¿no? Es que el Señor mira ¿qué? El corazón. Siempre. Siempre. ¿Y sabe cuál es la razón para evitar gloriarnos, enorgullecernos nosotros mismos, así nadie lo sepa, de lo que damos? Todo lo que tienes es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. Mire lo que dice el Salmo 24.1. Salmo 24.1. Dice el Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De Dios es qué? Todo. Todo. Absolutamente todo. Yéndonos a la palabra, yéndonos a la ley, yéndonos a la letra menuda, ¿qué es tuyo? Nada. Mira otro versículo. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque, escuche bien, Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es el último dueño de todo, pero no solo eso. Dios es el que le da al hombre la habilidad de ganar dinero. Sea mucho o poco, Dios es el que te ha dado esa habilidad. Dios tiene la propiedad absoluta sobre todo en el universo, incluso nuestros recursos financieros. Nosotros que somos solamente mayordomos de sus recursos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo es suyo de principio a fin. No solo lo que apartamos para dar a la iglesia, todo. Cuando reconocemos la propiedad de Dios, nos humilla y nos ayuda a darnos cuenta de que simplemente se nos han confiado sus bendiciones por un tiempo y que debemos administrarlas bien. Por eso no puedes darte el mérito de lo que das, porque no es tuyo. No es tuyo. Es tonto sentirse orgulloso de nosotros mismos cuando damos algo que Dios nos ha dado. Es tonto. Aprobarte a ti mismo y decir, uy, qué bueno soy. Como el otro día, hace algunos años, en un lugar muy lejano, alguien nos invitó a un lugar. Voy a dejarlo así, porque no es que sea muy conocido, pero voy a dejarlo así. Y llegamos al lugar y la persona nos dijo, ¿qué quieren? Bueno, gaseosita. No, ¿qué más quieren? Una porción de empanaditas. No, ¿qué más quiere? Oriana, ¿qué quieren? Bueno, hagámosle. Entrémosle. ¿Cierto? Y eso comimos delicioso y luego terminamos y ya nos fuimos. Después llegaron los papás de esta persona, los suegros de esta persona, a saludarnos, buenas, no sé qué. Como a la semana me enteré que no era la persona la que pagó, sino los suegros. Y yo al final le dije a la persona, uy, muchas gracias por lo que nos estás dando. No, tranquilos, ustedes se lo merecen. Es tonto sentirse orgulloso. Es que así somos cuando damos. No, tranquilo, no, es que el Señor me ha bendecido. Pues es tonto sentirse orgulloso de nosotros mismos cuando damos algo que Dios nos ha dado. Así lo hemos hecho muchas veces.
Así nadie lo sepa. Puede que en ocasiones hemos dicho, qué bueno que soy. Y con eso, tu izquierda sabe lo que hace tu derecha. Sabe lo que hace tu derecha. Hermanos, no solamente es impropio buscar la alabanza de los demás, también es impropio alabarse a sí mismo. Niega, por favor, niega a tu carne cualquier tentación de darte palmaditas en la espalda porque eres un dador muy generoso, porque eres un jefe muy magnánimo. No. Cuídate de tener motivos egoístas cuando des. Cuídate. Spurgeon, el príncipe, el que se ha denominado el príncipe de los predicadores, dijo esto: busca el secreto para tus buenas obras. Ni siquiera veas tu propia virtud. Oculta de ti mismo aquello que tú mismo has hecho que sea digno de elogio, porque la contemplación orgullosa de vuestra propia generosidad puede empañar todas vuestras limosnas. Ocúltalo. Cuando no dejas que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, estás manejando tus asuntos entre tú y Dios, sin que nadie más lo sepa. Así que cuando demos, queridos hermanos, no podemos llamar la atención de los demás sobre nosotros mismos, sino que tampoco debemos quedar impresionados con nosotros mismos. Tampoco. Bueno, no podemos pensar que estamos agregando mérito con nuestro acto. Ese es el segundo punto. Tercer punto, versículo 4. La tercera actitud para dar como Dios quiere es buscar solo la aprobación de Dios, buscar solo su aprobación. Mire lo que dice el versículo 4, dice así: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo comienza con las palabras ¿para qué?, lo cual señala cómo se debe dar la limosna. Por lo tanto, ya que al dar no se debe buscar ser alabado por los hombres, no se debe buscar la aprobación propia, la conclusión es que el dar se debe hacer ¿cómo? En secreto, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis rápidamente. Como ustedes saben, aquí en la iglesia utilizamos un sobrecito que usted puede utilizar allá para las ofrendas. Ahí tiene su nombre. ¿Por qué pedimos el nombre? ¿Por qué pedimos su cédula? Porque la DIAN nos pide a nosotros un registro de los ingresos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Y aquí hay personas que lo pueden corroborar, que trabajan en los bancos. Porque uno de los lugares donde más se lava dinero es en las iglesias. Bueno, por eso es que nosotros pedimos ese registro. Por si la DIAN viene, nosotros les presentamos, así nos sostenemos. Bueno, y eso solo lo sabe el contador de la iglesia. Tenemos un contador aparte. Bueno, y la persona que hace y le da el informe al contador. Cerramos paréntesis. Bueno, en secreto. La razón para hacerlo en secreto, como dice el texto, mire el versículo 4, es que de esa manera tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público. ¿Ven? Otro paréntesis, el contador no es de esta iglesia. Listo, es un contador externo. Bueno. Listo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien importante esto, ¿por qué? Porque aquí Cristo presenta a Dios como Padre. Lo pudo presentar de otra manera, pero lo presenta como Padre, igual que en el versículo 1. Y esto es intencional de nuestro Señor Jesús. Todo en la Escritura, cada palabra es intencional. Y es probable que sea una alusión al hecho de que así como un niño busca la aprobación de sus padres por encima de todo, así también la aprobación del Padre Celestial debe ser lo más importante para el Hijo de Dios. Eso debe ser lo más importante para un hijo de Dios, buscar la aprobación del Padre. Por eso, al Hijo de Dios no le debe importar que sea conocido su acto de dar. ¿Por qué? Porque cuando lo da en secreto, su Padre, que todo lo conoce, su Padre que es omnisciente, se da cuenta de ello y que lo recompensará, dice ahí, en público. Esta última frase puede ser malentendida, ya que puede llevar a algunos a dar con miras a ser recompensado. Entonces yo voy a dar porque me van a recompensar. Y así se utiliza muchas veces en el Evangelio de la Prosperidad. Cuando sí te dicen, no, da que tu Padre te va a recompensar, ¿no? Y siembra. ¿Y cuántos aquí se levantan y dan 1 millón y 2 millones? Totalmente fuera de la Escritura. Fuera de la Escritura. Pero a veces se puede pensar eso, ¿no? Malinterpretado. Obviamente, ¿eso qué significa? Que la persona está dando no con la motivación de agradar a Dios, ni con la motivación de glorificar, ni de buscar su aprobación, sino con el objetivo de obtener algo para Él.
eso es egoísmo. Eso es egoísmo y eso es pecado. Además, el texto tampoco nos dice cuándo Dios va a dar su recompensa. Él dice que ¿qué? Va a haber una recompensa, ¿cierto? Y probablemente no es en esta vida, porque como hemos visto en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, las recompensas ¿dónde están enfocadas? En lo eterno, en el cielo, allá. ¿Cómo serán esas recompensas? Segunda Corintios nos habla algo, pero no nos define específicamente qué es. Pero recuerde lo que estuvimos estudiando sobre las recompensas. Cualquier recompensa, cualquier galardón que el Señor va a dar, ¿qué va a traer? Más gloria a Dios. Porque fue Dios el que puso el querer en nosotros para hacer esas obras. Al final, no es nuestro mérito. Es el de Dios totalmente. Bueno, el texto no dice cuándo Dios dará su recompensa. Probablemente será en la eternidad. Y es probable que esta recompensa, como dice el texto, va a ser en público, en frente de todos los redimidos en el cielo. Y Él entregue los galardones a los creyentes. De hecho, mira este versículo, Mateo 25, 34 al 36. Por eso el texto dice que es en público. Mateo 24, 25 nos habla de ciertas señales al final de los tiempos. Y mire lo que dice Mateo 25, 34 al 36. Aquí todo el contexto es una reunión del Señor en público. Dice Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Ah? ¿Qué vemos? El Señor va a decir: venga y se les dará su recompensa. Nos habla de eso. Específicamente no dice cómo va a ser, cuál va a ser, pero aquí el Señor está diciendo, y específicamente en este aspecto de dar. Ahora, también debemos tener cuidado en este punto en otro aspecto, y es de no irnos al otro extremo, y en nuestro afán por asegurarnos de no servir a Dios por lo que podemos obtener de Él, pensemos en Dios como si no fuera importante lo que hacemos para Él. Bueno, la enseñanza de este versículo, del versículo 4, es que Dios nota lo que hacen sus hijos y responde a ello. Ahí lo está diciendo. Es Dios quien lleva la cuenta. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es Dios a quien nadie se le escapa. Es Él quien concederá la recompensa. Por eso, no hay nada malo en trabajar por la recompensa si nuestra motivación es agradar a Dios, si nuestra motivación es la gloria de Dios. De hecho, una recompensa que el Señor nos da cuando damos como Él nos manda es tener una buena conciencia y el gozarnos junto con los que reciben esos dones, esos regalos. Es una recompensa. Hermanos, si queremos dar como Dios quiere que demos, debemos buscar solo la aprobación divina. De hecho, y esto es muy importante, la identidad de un discípulo de Cristo, la identidad del discípulo como un hijo de Dios, está en su deseo de agradar solamente al Padre Celestial, de escuchar solamente su voz de aprobación en cada acto que hace. Miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Claro? Más claro no canta un gallo. ¿Por qué está haciendo usted lo que hace? ¿Por qué? ¿Para obtener una recompensa terrenal? El aplauso es todo lo que va a recibir. Debemos vivir para Dios, para agradarlo a Él solamente, para buscar solo su aprobación. Si no buscamos para agradar solo a Dios, no somos sus siervos. No somos sus siervos. El creyente debe buscar siempre que Dios sea glorificado. Nunca debe hacer algo con el fin del aplauso humano. Cambiar la meta de agradar al Padre por la meta trivial e idólatra de agradar al hombre carece de todo valor.
Por eso lo que el cristiano da debe ser el resultado de una vida dedicada a Dios. Y debe hacerse en secreto, sin el objetivo de ser observado. Obviamente pueden surgir ocasiones que sea posible que estos actos no sean notados por otras personas. ¿Será que eso descalifica a una persona en el dar? La cuestión no es si alguien se entera. El principio fundamental en cada una de estas disciplinas, en el orar, en el dar, en el ayunar, es cuál es mi motivación. ¿Agradar a Dios? ¿Agradar a los hombres? ¿Agradarme a mí mismo? ¿Cuál es mi motivación? Miren estos dos versículos que aclaran mucho esta pregunta. 1 Corintios 4:5. Miremos lo que dice. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis, 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él manifestará las intenciones de nuestro corazón. Qué lindo en unos aspectos, qué terrorífico en otros. Pero ahí dice, y cada uno, si lo hacemos con una buena motivación, recibirá ¿qué? Alabanza de Dios. Qué lindo eso. Buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pasa. Mire este otro versículo, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor toma nota. El Señor toma nota. El Señor no es injusto. El Señor no olvida vuestra obra, la obra de ustedes y el trabajo de amor que has mostrado hacia Él. El Señor no se queda con nada, hermanos. Con nada. Pero mi motivación es agradarlo a Él, ¿no? No es decir siempre, el Señor no se queda con nada. No. Porque es que a veces pasa. Y es un deseo de vengarse de uno. Es que me reconozca. Pero gracias que el Señor no se queda con nada. No, perdiste ya, hermano. ¿Cierto? El Señor conoce las intenciones del corazón. Mucho cuidado, hermanos. Es que esto es tenaz, porque aquí lidiamos es con nosotros y ante Él no podemos esconderle nada. Nada. Mire, la mejor parte de toda la obra cristiana es aquella que solo Dios ve. La mejor parte de toda la obra cristiana es aquella que solo Dios ve. La mejor parte. Bueno, el verdadero creyente se asegura que sus acciones no están motivadas por los elogios humanos, sino que lo hace en secreto, sin el conocimiento de otras personas. Si se da de manera compasiva, de manera humilde, generosa, motivado solamente por la preocupación de las necesidades de otros y por el deseo de glorificar a Dios, se recibirá una recompensa celestial y eterna. Pastor, teólogo, profesor de un seminario, Harry Ironside, dijo esto: hacer el bien en secreto, sabiendo que uno tiene la aprobación del Señor y que está impartiendo felicidad a otros en su angustia, debería ser recompensa suficiente para el verdadero Hijo de Dios. Pero Dios, que toma nota de todo lo que se hace en su nombre, no dejará de reconocerlo cuando lo veamos tal como Él es. Como alguien dijo una vez con toda razón, trabaja para el Señor. La paga no es mucha, pero el beneficio de jubilación está fuera de este mundo. El beneficio de jubilación está fuera de este mundo. Cuando des, busca solo la aprobación de Dios. Solo la aprobación de Dios. Hermanos,
Cuando alguien da, el mundo pregunta qué da, pero Cristo pregunta cómo da. ¿Y cómo debemos dar? No para ser aprobados por otros, no para ser aprobados por uno mismo, sino solo para ser aprobados por Dios. Solo de esa manera obtendremos la recompensa de parte de nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor, como siempre nos dejas, como siempre nos deja tu palabra después de estudiarla, tenemos que ir a ti con humildad a pedirte perdón. Porque han sido muchas las veces que especialmente hemos dado para ser reconocidos por otros. Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque tú nos has dado todo y porque hemos querido quitarte la gloria. Perdónanos, Señor, porque todo lo que tenemos ha venido de ti, sea poco o sea mucho. Ayúdanos a trabajar, a servir, a hacer buenas obras, a dar específicamente, buscando agradarte a ti, buscando suplir las necesidades de quien está en angustia, pero buscando solamente que tú seas alabado. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has dado. Y ayúdanos a dar con alegría, con amor. Ayúdanos a honrarte siempre, Señor, a exaltarte a ti. Guárdanos, Señor, y que este tema sirva para los temas que vienen, de guardar nuestra motivación al hacer cualquier acto, al orar, como dice el texto, ayunar, o hacer cualquier obra de justicia, Señor. Si quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos tuyos. Así que ayúdanos y guárdanos como iglesia a agradarte solo a ti. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.